Hubo un momento, tal vez lo has vivido, en el que miraste a alguien que decía quererte, y sin embargo, sentiste una presión silenciosa, casi imperceptible, que no venía de palabras duras ni de órdenes explícitas, sino de algo mucho más sutil, una expectativa invisible de que siguiera siendo el pantisotiesis mismo. No mejor, no más consciente, no más libre, sino el mismo. Y quizás esa fue la primera grieta, porque en esa grieta apareció una pregunta incómoda, una que no suele formularse en voz alta. ¿Qué pasa cuando mi crecimiento incomoda a quienes me rodean? ¿Qué pasa cuando mi evolución amenaza el equilibrio que otros construyeron conmigo? Detente un instante, no para responder, sino para sentir la pregunta, porque esta exploración no trata de encontrar respuestas rápidas, sino de observar cómo se forman las preguntas en tu interior. La conciencia no se expande por acumulación de información, sino por la calidad de la atención que depositamos en lo que ya está ocurriendo. Y lo que ocurre ahora mismo, mientras lees o escuchas, es un encuentro entre palabras y una mente que les da forma, sentido y realidad. La mayoría de las personas cree que vive en un mundo objetivo, sólido, independiente de quien lo observa. Creemos que las cosas son tal como las percibimos, pero rara vez nos detenemos a considerar que lo que llamamos realidad es, en gran medida, una construcción interna, una interpretación continua que ocurre a una velocidad tan alta que la confundimos con algo externo e incuestionable. No vemos el mundo tal como es, vemos el mundo tal como somos, tal como hemos aprendido a ser, tal como nuestra historia personal nos enseñó a interpretarlo. Imagina por un momento algo cotidiano. Dos personas presencian exactamente la misma escena. No hay trampa, no hay diferencia en los hechos externos. Sin embargo, una sale de ahí con gratitud y calma, y la otra con enojo y resentimiento. ¿Dónde ocurrió la diferencia? No ocurrió en el evento, sino en el sistema interno que lo interpretó, en la red de creencias, memorias, emociones y expectativas que cada mente utiliza para dar sentido a lo que percibe. La realidad, entonces, no es solo lo que pasa, sino lo que la mente hace con lo que pasa. Ahora lleva esto un paso más allá. Si tu mente construye la realidad que experimentas, ¿qué sucede cuando esa mente empieza a cambiar? ¿Qué sucede cuando comienzas a observarte, a cuestionarte, a no reaccionar de la misma manera automática de siempre? Sucede algo profundamente perturbador para los sistemas a tu alrededor. El patrón se rompe. El personaje deja de responder como se esperaba. Y eso, aunque no se diga, genera resistencia. Las personas que te piden que no cambies rara vez lo hacen desde la maldad consciente. Muchas veces lo hacen desde el miedo. Miedo a perder un rol, una dinámica, una identidad compartida. Porque no solo tú tienes una imagen de quién eres, los demás también la tienen. Y cuando empiezas a evolucionar, no solo te transformas tú, sino que obligas al entorno a replantearse su propio lugar. No todos están dispuestos a hacerlo. Aquí aparece una paradoja interesante. La evolución personal es un acto profundamente individual, pero sus consecuencias son colectivas. Cuando una persona se vuelve más consciente, más presente, más honesta consigo misma, altera el campo relacional en el que vive. Es como cambiar la frecuencia de una nota en una melodía que llevaba años sonando igual. Algunos lo perciben como armonía, otros como una amenaza. Pero, ¿qué es realmente evolucionar? No es acumular conocimientos espirituales ni repetir conceptos elevados. Evolucionar no es volverse mejor según un ideal externo. Evolucionar es, en esencia, volverse más real, más cercano a lo que uno es cuando no está actuando para encajar. Y eso requiere una observación interna constante, una disposición a mirar sin filtros aquello que normalmente evitamos, nuestros miedos, nuestras contradicciones, nuestros automatismos. La neurociencia moderna ha mostrado algo fascinante. Gran parte de nuestras decisiones se toman antes de que seamos conscientes de ellas. El cerebro anticipa, predice, completa la información faltante. Vive más en el pasado que en el presente, porque utiliza experiencias previas para interpretar lo que ocurre ahora. Esto es eficiente para sobrevivir, pero peligroso para despertar. Porque cuando vivimos reaccionando desde patrones antiguos, dejamos de ver lo que realmente está ocurriendo y solo vemos versiones recicladas de experiencias pasadas. La presencia, entonces,
no es un concepto abstracto ni una práctica reservada a monasterios. Es la capacidad de interrumpir, aunque sea por segundos, esa cadena automática de interpretación. Es observar un pensamiento sin seguirlo, sentir una emoción sin justificarla, escuchar a alguien sin preparar la respuesta. En esos pequeños espacios de atención ocurre algo extraordinario. La realidad se vuelve más amplia, menos rígida, menos personal. Y aquí ocurre algo clave para entender el tema que nos convoca. Cuando una persona empieza a habitar esos espacios de presencia, deja de reaccionar como antes. Ya no se engancha con los mismos conflictos, no alimenta las mismas dinámicas, no valida las mismas expectativas. Y para quienes estaban acostumbrados a esa versión antigua, esto puede sentirse como una pérdida. No porque te hayas vuelto distante, sino porque dejaste de confirmar la imagen que tenían de ti. Observa cuántas relaciones se sostienen no por amor consciente, sino por acuerdos implícitos. Yo soy así contigo y tú eres así conmigo. Yo me sacrifico y tú me necesitas. Yo me quedo pequeño y tú te sientes seguro. Cuando uno de esos acuerdos se rompe, aunque sea de forma silenciosa, el sistema entero se desestabiliza. Y el sistema, como cualquier organismo, busca volver al equilibrio anterior, incluso si ese equilibrio era limitante. Por eso a veces el pedido de no cambies se disfraza de preocupación, de nostalgia, de amor mal entendido. Pero si lo miras con honestidad, muchas veces es una petición para que sigas ocupando el lugar que hacía cómoda a la otra persona. No es un juicio moral, es una observación. Todos, en algún nivel, hemos hecho eso alguna vez. Todos hemos preferido la estabilidad conocida a la incertidumbre del cambio. Ahora bien, esto no significa que toda resistencia externa sea señal de que estás despertando. Aquí es donde la observación interior se vuelve fundamental. Evolucionar no es rebelarse automáticamente contra todo, ni adoptar una postura de superioridad. De hecho, uno de los indicadores más claros de crecimiento auténtico es la humildad, la capacidad de reconocer que el cambio propio no te hace mejor, solo más consciente, y que los demás están en su propio proceso, con sus propios ritmos. La conciencia no avanza a empujones, se expande por comprensión. Cuando entiendes que el otro no se resiste a ti, sino a la sensación de perder estabilidad, el conflicto se suaviza. No desaparece necesariamente, pero deja de ser personal. Y eso, internamente, libera una enorme cantidad de energía. Volvamos por un momento a la naturaleza de la realidad. La física contemporánea nos dice que en niveles fundamentales la materia no es tan sólida como parece, que lo que percibimos como objetos definidos son en realidad patrones de energía, probabilidades organizadas, relaciones dinámicas. Curiosamente, esto dialoga con antiguas intuiciones espirituales que afirmaban que el mundo es más un proceso que una cosa, más un acontecer que un objeto fijo. Si la realidad es proceso y no cosa, entonces tú también lo eres. No eres una identidad cerrada, terminada, definitiva. Eres un flujo de experiencias, percepciones y significados en constante reorganización. Pretender que no cambies es, en cierto modo, pretender que el río deje de fluir. Puede parecer un deseo inocente, pero va en contra de la naturaleza misma de la vida. El problema es que la mente humana ama lo predecible, ama las etiquetas, las historias cerradas, los personajes definidos. Yo soy así. Tú siempre fuiste así. Esas frases dan seguridad, pero también encarcelan. Porque cada vez que te identificas completamente con una historia sobre quién eres, reduces la vastedad de lo que podrías llegar a experimentar. La observación consciente empieza cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni siquiera tu historia personal. Eres el espacio en el que todo eso aparece, y ese espacio, por definición, no necesita permiso para expandirse, no necesita la aprobación de nadie para ser más amplio, más lúcido, más libre. Sin embargo, vivir desde allí tiene un costo, el costo de no encajar del todo en estructuras basadas en la repetición inconsciente, el costo de ser visto como distinto, cambiado, ya no el mismo. Y aquí surge una pregunta esencial que no tiene respuesta correcta, solo una respuesta honesta. ¿Estás dispuesto a sostener tu proceso incluso cuando no es validado externamente?
Esta no es una invitación al aislamiento ni al rechazo del mundo. Es una invitación a la coherencia interna, a no traicionarte para mantener una imagen, a no apagar tu comprensión para sostener una dinámica que ya no resuena. La verdadera evolución no es ruidosa, es silenciosa. No busca convencer, solo ser. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitar que los demás entiendan tu proceso, algo se relaja. La necesidad de justificarte cae. La culpa se disuelve. Y desde ese lugar, las relaciones auténticas, las que pueden crecer contigo, empiezan a revelarse con claridad. No son necesariamente muchas, pero son reales. No te piden que vuelvas atrás. Caminan a tu lado, aunque no sepan exactamente hacia dónde vas. Detente otra vez, siente tu respiración. Observa el simple hecho de estar consciente ahora mismo. Esa conciencia que observa no está pidiendo permiso para existir. No necesita evolucionar, ya es completa. Lo que evoluciona son las formas, las comprensiones, las identidades. Y cuanto más te anclas en esa observación, menos poder tienen las expectativas externas sobre tu camino. Este es solo el inicio de la exploración, porque entender que la realidad es una construcción de la mente es apenas la primera puerta. Detrás de ella hay preguntas aún más profundas. ¿Quién es el que observa? ¿Qué ocurre cuando la identidad se relaja? ¿Qué queda cuando dejamos de defender una imagen? Y esas preguntas, cuando se sienten de verdad, no buscan respuestas intelectuales. Buscan experiencia, buscan silencio, buscan presencia. Hay algo que rara vez se dice con claridad. No es la transformación en sí lo que duele, sino el momento exacto en el que te das cuenta de que ya no puedes fingir que no ves, porque ver cambia todo. Una vez que observas un patrón, una dinámica, una forma automática de reaccionar, ya no puedes volver del todo a la inconsciencia anterior. Puedes intentar ignorarlo, puedes justificarlo, pero algo en tu interior sabe. Y ese saber silencioso empieza a guiarte, incluso cuando la mente quiere regresar a lo conocido. Aquí es donde muchas personas se sienten divididas. Por un lado, la claridad interna que surge de la observación. Por otro, el deseo profundo de pertenecer, de no decepcionar, de no perder vínculos. Esta tensión no es un error del proceso, es parte esencial de él. La conciencia no despierta en un vacío, despierta en medio de relaciones, historias compartidas, afectos reales. Por eso, el despertar no siempre se siente luminoso. Muchas veces se siente incómodo, solitario, incluso confuso. La mente, acostumbrada a definirse a través de los demás, entra en crisis cuando esas definiciones ya no encajan. Si antes eras el que siempre cede, el que nunca se enoja, el que necesita aprobación, y de pronto empiezas a poner límites, a callar cuando antes explicabas, a elegirte sin justificarte, el sistema interno entra en alarma. Y no solo el tuyo, también el de quienes se relacionaban contigo desde esas etiquetas. Desde la psicología profunda se sabe que gran parte de nuestra identidad no es individual, sino relacional. Somos quienes somos en función de cómo nos reflejamos en los otros. Por eso, cuando cambias, el espejo se rompe. El otro ya no sabe exactamente cómo verte y tú ya no sabes exactamente cómo ser visto. En ese espacio incierto aparece el miedo, no un miedo dramático, sino uno sutil, el miedo a no ser reconocido. Pero observa esto con cuidado. ¿Qué es exactamente lo que quiere ser reconocido? ¿Tu esencia o tu personaje? Porque el personaje necesita validación constante, vive de la mirada ajena. La esencia, en cambio, no necesita ser vista para existir, está ahí, incluso cuando nadie la nombra. Aquí la ciencia y la espiritualidad se encuentran de una forma inesperadamente simple. Desde el estudio del cerebro sabemos que la identidad es una narrativa, un conjunto de recuerdos organizados en una historia coherente que llamamos yo. Esa historia se actualiza constantemente, pero siempre con la intención de mantener continuidad. El cerebro necesita sentir que hay un alguien estable para funcionar con eficiencia. Sin embargo, esa estabilidad es funcional, no ontológica. Sirve para operar en el mundo, pero no define lo que realmente eres. Cuando comienzas a observar la mente, a escuchar sus historias sin fusionarte con ellas, descubres algo inquietante y liberador a la vez. El yo no es tan sólido como parecía.
Aparece y desaparece según el contexto. Cambia de forma según con quién hablas. Se adapta, se defiende, se justifica. Y en medio de todo eso hay algo que permanece observando. Ese algo no tiene nombre preciso, pero está presente antes de cada pensamiento y después de cada emoción. Esa presencia es la que no necesita quedarse pequeña para pertenecer. Pero la mente no lo sabe. La mente aprendió que pertenecer era sinónimo de sobrevivir, que ser aceptado garantizaba seguridad. Por eso, cuando el crecimiento amenaza la pertenencia, la mente interpreta el cambio como peligro y activa estrategias, culpa, duda, autosabotaje, nostalgia por lo que éramos antes. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el recuerdo del pasado aparece justo cuando estás a punto de dar un paso hacia algo nuevo? No es casualidad. El pasado es la zona conocida, y la mente prefiere una jaula familiar a un espacio abierto desconocido, incluso si esa jaula duele. No se trata de confrontar ni de huir, se trata de no traicionarte, y esa fidelidad interna, una vez establecida, se convierte en un eje silencioso que ordena todo lo demás, porque al final, nadie te pide explícitamente que renuncies a tu conciencia. Observa un ejemplo sencillo. Imagina que alguien cercano te dice, antes eras más sencillo, antes no te cuestionabas tanto, antes eras más divertido. En la superficie parecen comentarios inocentes, pero si los miras con atención, esconden una comparación implícita entre una versión pasada de ti y la actual. La pregunta clave no es si antes eras mejor o peor, sino si antes eras más inconsciente de ti mismo. La simplicidad que nace de la inconsciencia no es lo mismo que la simplicidad que surge de la claridad. La primera ignora, la segunda comprende y elige. Y aunque desde fuera puedan parecer similares, internamente son opuestas. La claridad no siempre se muestra como entusiasmo o ligereza. A veces se manifiesta como silencio, como pausa, como profundidad. Quien no ha mirado hacia adentro suele interpretar ese silencio como distancia, pero no es distancia, es presencia, no es frialdad, es atención no dispersa, no es superioridad, es menor necesidad de actuar. Aquí aparece otra confusión común. Creer que evolucionar es dejar de sentir. En realidad, es sentir sin perderse. Es permitir que las emociones aparezcan sin que se conviertan en identidad. Antes eras, soy mi enojo, soy mi tristeza, soy mi miedo. Ahora empiezas a notar, hay enojo, hay tristeza, hay miedo. El lenguaje cambia y con él la experiencia interna. Este cambio sutil asusta a quienes todavía se definen completamente por sus emociones, porque cuando alguien deja de reaccionar igual, deja de validar las reacciones del otro, no porque las juzgue, sino porque ya no las refleja. Y sin reflejo el otro se enfrenta a sí mismo. Por eso, a veces, la evolución ajena despierta incomodidad, no porque hagas algo mal, sino porque dejas de distraer, dejas de sostener una danza inconsciente, y el silencio que aparece obliga a mirar. La espiritualidad auténtica no consiste en elevarse por encima de lo humano, sino en habitarlo con lucidez. No se trata de negar el conflicto, sino de no alimentarlo innecesariamente. No se trata de abandonar relaciones, sino de relacionarse sin máscaras. Y eso inevitablemente transforma la forma en que los vínculos se configuran. Algunas relaciones se adaptan, otras se tensan, otras se disuelven sin drama, como hojas que caen cuando ya cumplieron su función. La mente quiere controlar ese proceso, etiquetarlo como éxito o fracaso, pero desde una mirada más amplia, todo es movimiento. Nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Hay una pregunta que puede acompañarte como una brújula interna en estos momentos. ¿Estoy actuando desde el miedo a perder o desde la claridad de ser? No es una pregunta para responder una vez, sino para volver a ella una y otra vez, porque el miedo se disfraza bien. A veces se presenta como lealtad, como responsabilidad, como amor, y a veces la claridad se presenta como incomodidad, como ruptura, como soledad temporal. La soledad es otro de los grandes malentendidos del proceso de conciencia. Estar solo no es lo mismo que sentirse separado. Puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente aislado, o estar físicamente solo y sentir una conexión amplia con la vida. La diferencia no está en la cantidad de vínculos,
sino en la calidad de presencia que hay en ellos. Cuando empiezas a estar realmente presente contigo, algo curioso ocurre. La necesidad de ser entendido disminuye. No porque ya no te importe el otro, sino porque ya no te abandonas a ti mismo para ser comprendido. Y desde ese lugar, las conversaciones cambian, se vuelven más simples, más honestas, menos defensivas. La mente colectiva, sin embargo, sigue funcionando desde la repetición. Por eso hay frases que se repiten casi como mantras culturales. No cambies, así estabas bien, no te compliques. Son intentos de conservar la forma, pero la vida no conserva, la vida transforma. Resistirse a eso es resistirse al propio pulso vital. Y aquí conviene decir algo con claridad. Evolucionar no significa romper con todos, ni volverte inaccesible, ni mirar desde arriba. Si eso ocurre, no es conciencia, es otra forma de identidad. La verdadera transformación es silenciosa, amable, firme. No necesita convencer, no necesita imponerse. Simplemente deja de actuar en contra de sí misma. Cuando alguien te pide que no cambies, puedes escucharlo sin pelear. Puedes sentir la emoción que hay detrás, pero también puedes honrar lo que en ti ya no puede volver atrás. No desde la rebeldía, sino desde la honestidad. No desde la defensa, sino desde la coherencia. Porque hay algo que nadie puede hacer por ti, habitar tu propia experiencia con verdad. Puedes ceder en muchas cosas, pero si cedes allí, algo esencial se apaga. Y aunque al principio no se note, a largo plazo ese apagamiento se manifiesta como vacío, resentimiento, desconexión interna. La conciencia no exige sacrificio, exige integridad. Y la integridad no siempre es cómoda, pero siempre es pacífica. No una paz eufórica, sino una paz silenciosa, estable, que no depende de la aprobación externa. Este camino no es rápido ni lineal. Hay avances y retrocesos, días de claridad y días de confusión. Y todo eso también es parte del proceso. La diferencia es que ahora sabes que estás en movimiento, que no estás dormido repitiendo un guión heredado, que estás aprendiendo a mirar. Y mirar, de verdad, es el acto más transformador que existe. Hay un instante muy preciso en todo proceso de despertar que casi nadie describe, porque no es espectacular ni místico, pero es profundamente revelador. Es el momento en que te das cuenta de que ya no puedes mentirte con la misma facilidad. Antes lo hacías sin esfuerzo, justificabas, racionalizabas, explicabas. Ahora, cada vez que intentas volver a una forma antigua de negarte, algo en tu interior se tensa. No es culpa, no es miedo, es una especie de desalineación, como si una parte de ti dijera en silencio, eso ya no es verdad para mí. Ese momento marca un punto sin retorno, no porque todo cambie de golpe, sino porque la incongruencia empieza a sentirse físicamente. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo reacciona cuando traicionas una comprensión interna. Aparece cansancio, irritación, vacío, no como castigo, sino como señal. El organismo es mucho más honesto que el discurso. Aquí es donde muchos se confunden y creen que evolucionar los está alejando de los demás. Pero lo que en realidad ocurre es que te estás acercando a ti mismo. Y esa cercanía interna reordena automáticamente las distancias externas. No por decisión intelectual, sino por resonancia. Lo que vibra distinto se reacomoda. La mente, sin embargo, necesita explicaciones. Quiere entender, clasificar, definir. Y al no encontrar categorías claras para este proceso, suele generar narrativas de pérdida. Ya no encajo. Me estoy quedando solo. Algo estoy haciendo mal. Pero observa esto con cuidado. ¿Realmente estás perdiendo o estás dejando de sostener lo que ya no era auténtico? Hay una diferencia radical entre pérdida y desprendimiento. La pérdida se vive como amputación, el desprendimiento como alivio, aunque al principio duela. La mente confunde ambos porque está entrenada para acumular, no para soltar, pero la conciencia se expande precisamente cuando algo se suelta. Piensa en cómo crece un árbol, no se aferra a cada hoja, no entra en conflicto cuando una cae. La hoja cumplió su función. Resistirse a la caída sería antinatural. Sin embargo, los seres humanos hemos aprendido a identificarnos con cada etapa, cada rol, cada versión. Y cuando algo cambia, sentimos que perdemos identidad. Por eso, cuando alguien te dice ya no eres como antes,
puede sonar a reproche, pero también es una constatación. Y la pregunta importante no es si eres o no como antes, sino si ahora eres más real. Porque la vida no te pide coherencia con el pasado, te pide coherencia con el presente. La observación interior revela algo incómodo pero liberador. Muchas de nuestras relaciones no estaban basadas en el encuentro genuino, sino en la repetición de personajes complementarios. Uno necesitaba, el otro salvaba. Uno callaba, el otro dominaba. Uno dudaba, el otro decidía. Cuando uno de esos roles se disuelve, la relación entra en crisis, no porque falte amor, sino porque sobra automatismo. Y aquí aparece una verdad que suele doler al principio. No todas las relaciones están diseñadas para acompañar tu crecimiento. Algunas existen para mostrarte algo, para reflejarte una parte, para enseñarte un límite. Pretender que todas evolucionen contigo es una expectativa que genera sufrimiento innecesario. La conciencia no selecciona relaciones por cantidad, sino por calidad vibratoria. Y esa calidad no depende de lo espiritual del otro, sino del nivel de honestidad posible en el vínculo. Puedes tener relaciones profundamente conscientes con personas que nunca han leído un libro de espiritualidad, y relaciones profundamente inconscientes con personas que repiten discursos elevados. La diferencia está en la presencia, no en el lenguaje. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro busca confirmar lo conocido. Interpreta la realidad para mantener sus mapas internos estables. Cuando alguien cercano cambia, esos mapas dejan de funcionar. Y el cerebro del otro intenta corregir la desviación. Te recuerda quién eras, te señala incoherencias, te invita a volver, no porque quiera dañarte, sino porque su sistema nervioso busca previsibilidad. Comprender esto no justifica todo comportamiento, pero lo contextualiza. Y cuando comprendes, reaccionas menos, no porque te sometas, sino porque ya no necesitas defenderte. Sabes que el otro no está atacando tu esencia, está defendiendo su estructura. La verdadera prueba de la evolución no es cuánta información manejas, sino cuánta reactividad ha disminuido en ti. ¿Cuánto espacio hay ahora entre el estímulo y la respuesta? ¿Cuánta capacidad tienes de quedarte en silencio sin sentirte incómodo? ¿Cuánto puedes escuchar sin preparar una defensa interna? Ese espacio es conciencia viva, y ese espacio no se negocia sin costo. Cuando lo reduces para encajar, algo en ti se contrae. No inmediatamente, pero de forma acumulativa. Por eso, con el tiempo, muchas personas sienten un cansancio profundo de ser como se espera. No es cansancio físico, es agotamiento existencial. El crecimiento auténtico no te vuelve especial, te vuelve simple, no más complejo. Simple en el sentido de menos dividido, menos contradicción entre lo que sientes, piensas y haces. Y esa simplicidad, paradójicamente, puede parecer complejidad para quien vive en la fragmentación. Aquí es importante desmontar otra ilusión, la idea de que evolucionar te aleja de lo humano. En realidad, te acerca, te vuelve más sensible, no menos, más empático, no indiferente. Pero esa empatía ya no es sacrificio. No te pierdes para comprender al otro, te quedas contigo mientras escuchas. Esto cambia radicalmente la forma en que se vive el amor. El amor deja de ser necesidad y se vuelve elección. Deja de ser fusión y se vuelve encuentro. Y para quienes estaban acostumbrados a una versión dependiente del vínculo, esto puede sentirse como distancia. Pero observa con honestidad, ¿cuántas veces confundimos amor con apego? ¿Cuántas veces llamamos amor a la necesidad de que el otro no cambie para sentirnos seguros? Esa forma de amor no es malintencionada, pero es inmadura. Y la conciencia, cuando despierta, madura. No por superioridad moral, sino por claridad emocional. La madurez duele porque desarma fantasías, pero también libera una energía enorme. Dejas de actuar para sostener imágenes. Dejas de explicar lo que no necesita explicación. Dejas de cargar con expectativas que no te pertenecen. Y algo muy sutil ocurre entonces. Empiezas a confiar más en el proceso. No porque entiendas todo, sino porque ya viste que la vida sabe reorganizarse mejor que la mente. Lo que se va, se va. Lo que queda, se profundiza. Lo que llega, llega desde otro nivel. La mente quiere garantías. La conciencia aprende a caminar sin ellas, y ese aprendizaje no es arrogante, es humilde, porque reconoce que no controla la totalidad del movimiento,
pero sí puede habitarlo con atención. Cuando alguien insiste en que no cambies, puedes preguntarte internamente, sin decir nada, ¿qué parte de mí está siendo llamada a quedarse atrás? Y si escuchas con honestidad, la respuesta aparece como sensación, no como pensamiento. El cuerpo sabe que ya no puede sostener. Eso ocurre de forma indirecta, a través de pequeñas concesiones, silencios forzados, gestos automáticos. Y es ahí donde el despertar se vuelve cotidiano, no en grandes revelaciones, sino en elecciones pequeñas pero coherentes. Elegir no reaccionar como antes. Elegir no explicarte de más. Elegir decir no cuando antes decías sí. Elegir quedarte en silencio cuando antes llenabas el vacío. Elegir escucharte incluso cuando incomoda. Eso es evolución, no un destino, sino una forma distinta de caminar. Y aún queda mucho por explorar, porque cuando la identidad se afloja surge una pregunta aún más profunda. Si no soy mis roles, ni mis historias, ni las expectativas de los demás, ¿qué soy realmente cuando nadie me está mirando? Y tal vez ahí, en esa última pregunta, todo se aquieta, porque cuando te preguntas quién eres cuando nadie te está mirando, la mente intenta responder, pero no puede. Busca recuerdos, nombres, roles, imágenes, y por primera vez, nada encaja del todo. Y ese no encajar no es un error, es una puerta. Cuando nadie te está mirando, no necesitas sostener una forma, no necesitas ser coherente con una historia, no necesitas cumplir expectativas. En ese instante, queda algo más simple y más vasto a la vez, la experiencia directa de estar vivo, respirar, sentir, percibir, sin adjetivos. Eso que queda no necesita evolucionar, porque no está atrapado en el tiempo. No es mejor ni peor que antes. No compite con ninguna versión pasada de ti. Simplemente es. Y desde ahí, toda evolución ocurre de forma natural, sin violencia interna, sin ruptura forzada. Cuando te anclas en ese lugar, algo se reordena definitivamente. Ya no necesitas demostrar que has cambiado. Ya no necesitas que los demás lo validen. Ya no necesitas convencer a nadie de tu proceso. Porque sabes en lo profundo que el cambio no fue una decisión, fue una consecuencia inevitable de haber mirado con honestidad. Y entonces entiendes algo esencial. Las personas que te piden que no cambies no están hablando de ti. Están hablando de su necesidad de que el mundo permanezca estable. No es personal, no es un ataque, es un reflejo del miedo humano a lo desconocido. Desde esa comprensión ya no hay resentimiento, solo claridad. Y la claridad no empuja, no discute, no se impone. La claridad se queda, presente, disponible, firme. Algunas personas se irán, otras se quedarán pero de otra forma. Otras aparecerán cuando ya no estés buscando. Todo eso ocurre solo, no tienes que forzarlo. La vida sabe ajustar sus propios equilibrios cuando tú dejas de resistirte a tu verdad. Y aquí hay algo importante que vale la pena recordar. Evolucionar no significa volverte alguien distante, frío o inaccesible. Significa volverte honesto. Significa dejar de actuar desde el miedo a perder y empezar a vivir desde la coherencia interna. Y esa coherencia, aunque al principio incomode, termina generando una paz que no depende de circunstancias externas. No una paz espectacular, no una felicidad constante, sino una calma profunda, una sensación silenciosa de estar alineado, de no estar huyendo de ti mismo. Si algo de todo esto resonó en ti, no lo conviertas en una idea más. Obsérvalo en lo cotidiano, en cómo respondes, en cómo callas, en cómo eliges. Ahí es donde la conciencia deja de ser un concepto y se vuelve experiencia viva. Y si este espacio, estas palabras, este tipo de exploración te acompañan en ese proceso, te invito a suscribirte al canal, no para acumular contenido, sino para seguir abriendo preguntas juntos, con calma, con profundidad, sin prisa. Porque al final no se trata de llegar a ningún lugar especial, se trata de dejar de alejarte de donde siempre has estado, en silencio, presente, siendo.